un podcast de Cooperativa. Volvamos a la comuna de Renca. En instantes vamos a estar de vuelta allá. El sector de la autopista sigue la llamarada del camión. No se ha logrado disminuir, pero sí está contenida, como decía el comandante de bomberos hace algunos instantes ahí en el punto de la emergencia. Ya es mucho más baja, eso sí, la llamarada que hace algunos minutos, sí. Ataca directamente el fuego el cuerpo de bomberos en este momento, en ese punto. Ese es quizás el foco más evidente de la emergencia en este minuto, que es justo sobre el puente del ferrocarril que cruza ahí la línea del tren por la autopista General Velázquez. Es en ese punto donde en este minuto se enfoca el control de la emergencia. Ya en los otros puntos aparece como contenida. Ese es el concepto que nos decía hace algún instante el comandante de bomberos ahí en el lugar. Obviamente se está trabajando y de todos modos en la contención y evitar que pueda recrudecer el fuego en alguno de los otros diversos puntos de esa área, ahí en la comuna de Renca, donde se ha producido esta emergencia. Está con nosotros Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, que nos va a explicar un poco, tratar de darle una vuelta a esta situación que se ha vivido ahí temprano en la comuna de Renca. ¿Cómo están, Luis? Gracias. Sabemos una mañana súper ajetreada, pero agradecemos este tiempo con la Radio Cooperativa. Gracias a ustedes por considerarme. Sí, ha sido bastante movido. Ahora, es un accidente muy poco usual. Es una situación que en realidad no habíamos visto, no teníamos muchos antecedentes de que un camión que traslada un líquido, hay que entender que esto es un líquido, ¿ya? Un líquido que va transportado en un camión que está dividido. Figúrate tú que el camión adentro es como un panal de abejas, ¿ya? Para que el líquido, cuando el camión tenga el movimiento en la carretera, el centro de gravedad del vehículo, del camión, que lleva muchísimos litros, miles de litros de este líquido, elemento que es combustible, no sabemos realmente qué tipo de líquido transporta. Sabemos que es inflamable. Por lo tanto, cuando se mueve, este panal de abejas va conteniendo ese movimiento. Por lo tanto, cuando se produce el accidente, se libera violentamente se libera este líquido, y al estar despresurizado se transforma en una nube gigantesca. Esta nube lamentablemente también es líquida y afecta a todo lo que esté alrededor. Por lo tanto, se impregna de combustible tanto lamentablemente las personas, los automóviles, y cuando este gas y líquido al mismo tiempo, cuando se libera, cambia de estado líquido a gaseoso, encuentra un punto de ignición suficiente y oxígeno, explosa. Y eso es lo que estamos presenciando tanto en redes sociales como en todos los medios de comunicación. Sí, eso es lo llamativo. Ahora uno asume, Luis, y aquí en la expertise de tu área, tiene que haber sido un impacto de alta energía, porque uno asume que estos estanques que llevan elementos inflamables son sumamente seguros y que son resistentes justamente a los golpes, a los impactos de eventuales accidentes del tránsito, ¿no? Mira, como te mencionaba al principio, efectivamente, como es tan poco común este tipo de accidentes, se debe a todas las medidas preventivas y de protección que tienen los camiones. Esto se estudia científicamente, se diseña los materiales, los ángulos, porque estos líquidos se transforman en una bomba que va circulando todos los días por todas las ciudades del mundo. Claro. Y que efectivamente tuvo que haber sido una liberación de energía tremenda el choque. No sabemos las circunstancias, pero lamentablemente también el camión que lo antecedía se vio afectado, y lamentablemente al liberarse este gas, tú te fijas que tuvo que haber sido demasiado potente el choque a alta velocidad para que esto se produjese. Claro, y lo llamativo es que explosa esto, a mí me tocó pasar por ahí minutos después de la emergencia. Yo le narraba a los auditores, venía yo del sector norte, y estaba
diseminado por distintas partes. Ese aparcadero de vehículos ya estaba inflamado total, porque seguramente algo de esto cayó en ese lugar, pero hasta en el piso había, donde está la ornamentación de ese trébol ahí en General Velázquez, salía como fuego desde el piso. Yo en un minuto pensé, dije, debe ser como de cañerías de gas, porque es muy curioso que salga el fuego, pero tiene que ver con cómo se diseminó finalmente con la explosión este material, ¿no? Mira, tenemos 3 elementos físicos que se presentan, y esto es para los niños que están en el colegio también, para que lo vean y para que entiendan de que cuando se libera este gas tiene el estado gaseoso, tiene estado líquido y también es como un rocío. Por lo tanto, al ser las gotitas de este líquido inflamable más pesadas que el aire, se empieza a diseminar por toda la superficie. Hay otra parte de ese gas que se transformó, ¿cierto?, en un rocío que impregnó también y se mantuvo en el aire. Es decir, se presentan 3 estados de la materia que lamentablemente, cuando encuentran un punto suficientemente caliente, reaccionan de la manera tan violenta como lo presenciamos, y afectó lamentablemente a todo ese sector. Ahora, una de las cosas que me llama la atención y que creo que es del mayor infortunio, más allá por supuesto obvio de las víctimas fatales y de los heridos, por supuesto, que uno espera que puedan recuperarse, pero desde el punto de vista estructural, y aquí apelo a tu conocimiento, Luis, se produce justo sobre un puente, el puente del ferrocarril, por donde pasa por abajo la línea del tren, la autopista pasa por arriba, y resistiendo una explosión más el incendio a altas temperaturas, uno asume, y lo vivimos con las experiencias con el terremoto del 2010, con los puentes sobre las autopistas, uno asume que ese puente puede haber tenido también algún daño, alguna complejidad. No sabemos si necesariamente se va a poder utilizar de inmediato una vez ya superada la emergencia. Tienes toda la razón, porque la liberación violentísima de esta energía hace que la estructura también se vea complicada. Y esto sumado a la temperatura. Hoy día el problema principal a esta hora es controlar la temperatura. Todavía no sabemos si la estructura del camión se ha visto comprometida para liberar violentamente otra nube. Por lo tanto, el radio de seguridad es importante, pero ese puente, yo creo, a mi entender, que hay que hacer un estudio estructural. La concesionaria hoy día tiene que hacerse responsable, lamentablemente, de este accidente, estudiando toda la resistencia de materiales que significa esa carga estática, digamos, que tiene ese puente, y averiguar, digamos, con un calculista, con especialistas, si es que se ha comprometido la estructura en sí, para que no colapse, por supuesto. Pero, ¿y hay una probabilidad concreta de que eso efectivamente haya ocurrido? Sí, efectivamente sí, o sea, los metales, el cemento también tienen una reacción con respecto a la temperatura, a la dilatación, la contracción. Una vez que es cierto que se contraiga esa temperatura, también pueden presentarse fisuras, pueden comprometer la continuidad de la carpeta asfáltica. Y de hecho, dicho sea de paso, si es asfalto, también es un combustible. Por lo tanto, aquí vemos que esta situación está lejos de terminar, lamentablemente. Luis, vemos que el fuego se mantiene en el camión, asumimos desde el sentido común, sin ser experto, pero aquí apelo a lo que nos puedas tú decir, que se mantiene el fuego. Esto se asume que es como es una situación controlada, contenida, que se está haciendo para poder liberar el combustible. Lamentablemente te tengo que contradecir. Todavía, al bajar la temperatura, estamos tratando, los bomberos en este caso, están tratando de que no se produzca una dilatación del metal, para que se libere todo el combustible, tanto líquido como gaseoso, que todavía contiene el camión. Por lo tanto, la tarea muy de largo aliento es bajar la temperatura, disponer de agua por lo pronto, espuma, que también podría controlar la presencia de oxígeno. Pero lo que se está haciendo hoy día fundamentalmente es controlar la temperatura, porque si se llega a dilatar un poco más un estanque que pueda contener este estado de presión líquida, como insisto, puede ser un cilindro, es como un spray, es como un desodorante que adentro tiene líquido, tú lo mueves y lo vas liberando tú poquito a poquito. Si eso se perfora, puede reaccionar violentamente. Por lo tanto, bomberos, es una misión muy valiente la que está haciendo ahora. Los radios de seguridad son importantes, la temperatura que se liberó fue tremenda, por eso se afectaron el parqueadero que está al lado. Por lo tanto, todavía estamos en una situación de peligro muy, muy presente. Claro, y ahí el riesgo, por eso el comandante de bomberos hace un rato atrás hablaba de que sí hay un eventual riesgo de explosión aún por la presencia de este material, ¿no? Exactamente, mientras no se tenga la certeza de que todo el contenido del estanque del camión se haya liberado, se haya consumido,
que haya transformado de líquido a gaseoso y después se haya incinerado, es decir, con la combustión. Mientras no tengamos la certeza de ese camión que esté completamente vacío, el riesgo va a estar presente. Ya, pensando en cosas prácticas, la gente que se mueve, uno piensa en el sector de Quilicura, que hay muy poca salida, que esta es una de las principales para moverse a otros puntos de la capital. Uno debiera asumir que esta emergencia se va a extender durante todo el día y probablemente incluso un poco más, ¿no? Esperamos que, bueno, según la cantidad de litros que cargaba el camión en el minuto del accidente, es súper determinante con respecto a lo que tú mencionas. Una vez ya controlado el tema del incendio y la temperatura, viene posteriormente el tema del análisis del accidente. Por lo tanto, como tú bien dices, por lo menos todo el resto del día esa gran cantidad de vehículos que pasan van a tener que buscar alguna alternativa, lamentablemente. Y esto yo creo que va a terminar fácilmente a media tarde. Podríamos hablar de que ya el tema de la temperatura podría estar controlado, según lo que podemos ver hasta el minuto. Claro, en la teoría es esto por las imágenes que se observan y que obviamente todavía se ve un trabajo bien intenso por parte de el cuerpo de bomberos. Luis Salamanca, prevencionista de riesgo, nos ha dado hoy algunos puntos claves para poder comprender lo que ocurrió y también estar atento a la evolución de esta emergencia, Luis, allá al cierre, que está lejos de verse superada por el momento. Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar contigo. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, es que todo esto puede pasar en algún minuto y la prudencia, la velocidad, la prudencia en las carreteras, yo creo que ese es el principal llamado con respecto a lo que somos responsables directo e indirectamente. Gracias, Luis, buenos días. Buenos días, gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, seguimos muy atentos a lo que está pasando ahí en Renca en este minuto con esta emergencia, con esta explosión muy grande que se vivió a primera hora de esta mañana, que deja 3 personas fallecidas, 5 personas en riesgo vital, son cerca de 17 los heridos que están contabilizados solamente en la posta central, y hay algunos que eventualmente pudieron ser llevados a otros centros asistenciales, y queremos seguir tratando de comprender en lo ocurrido y qué consecuencias puede tener para muchas personas que viven ahí en la comuna, que han estado expuestas a este humo, este gas que está en el camión todavía y que obviamente genera mucha preocupación entre quienes están no solamente ahí en Renca, sino que en buena parte de Santiago Norte y Santiago Poniente, donde se ha trasladado esta nube de humo intensa durante toda la mañana. Está con nosotros Fernando Torres, él es director de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello y también es profesor de toxicología en esa escuela. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros aquí en Cooperativa. Hola Sebastián, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, a ver si con la información que tenemos, que es la información que se ha entregado ahí por parte de quienes están en esto, ¿cómo comprendemos esta explosión tan grande que se dio en un camión que uno asume que debiera tener normas de seguridad para evitar justamente que se produzcan este tipo de explosiones ante un accidente? Sí, mira, yo me he informado por los medios de prensa. Sí, claro. La verdad es que no hay mayor, por lo menos yo no manejo información de qué tipo de gas es y cómo se produjo la ignición en definitiva, pero claro, en o sea, general se ha hablado por parte de bomberos y todo de gas líquido, ¿no? O sea, especificado que lleva un camión de la empresa Gasco, o sea, esos son como los elementos que tenemos en la mesa. Ya, en general eso es gas licuado, que en el fondo es una mezcla de propano y butano que se someten a alta presión hasta que se licúen para poder transportarlo en el balón, y por eso que se habla de gas líquido o gas licuado. Ya, ahora, los camiones que transportan estos, por normas nacionales e internacionales, tienen que cumplir con ciertos requisitos de seguridad, como contar con señalética, qué tipo de gas es, informar que es inflamable, ¿verdad? Y también mantener el estanque en buen estado, y eso tendría que ser chequeado de forma permanente. Por lo tanto, aquí cabe siempre la duda, y aquí yo creo que va a ser clave el reporte que haga bomberos y los especialistas de cómo se produjo la ignición, si hubo alguna rotura, tuvo contacto con alguna llama por alguna razón puntual. Eso va a ser vital para poder hacer la investigación ya después desde el punto de vista legal, ¿cierto? Pero ahora, lo que importa acá es poder tener datos para ver cómo poder ayudar a la población en relación a los efectos que esto podría tener o que están surgiendo. Ya vamos a ir a eso, pero para decirlo en simple, este es un balón de gas con ruedas, para simplificarlo, ¿no?
Justamente, un balón como los que tenemos en la casa, pero que se está transportando por la ciudad. Perfecto. Bueno, que más allá de la situación puntual de la emergencia, esta explosión, las personas que están quemadas, hubo fallecidos, hay personas que están graves de acuerdo a los reportes médicos, ¿qué otra cosa debe tener cuidado? Ahí hay barrios cercanos de la comuna de Renca, hay centros industriales en este lugar. Ha habido una densa columna de humo durante toda la jornada y bueno, es gas el que está ahí y no se ha descartado. De hecho, han seguido trabajando bomberos para tener esto contenido y evitar que pueda producirse otra explosión. Justamente. Aquí lo importante, bueno, cuando hay este tipo de explosiones, el riesgo que tenemos es por que se libera, ¿no es cierto?, una gran cantidad de temperatura, la explosión misma libera una gran cantidad de energía, se producen esquitlas, ¿cierto?, desde el gran balón que lo contiene, este gas líquido, ¿ya? Y ese impacto, esa detonación genera, ¿no es cierto?, gases, vapores y partículas sólidas que pueden afectar la salud. Por lo tanto, es importante que las personas que están alrededor utilicen mascarillas adecuadas. Y aquí es importante señalar que las mascarillas de papel que yo veía en la televisión, que son las típicas que uno se ponía para el COVID, no sirven para evitar el contacto. ¿Ya? Bueno, que hay que usar mascarillas que son más específicas como las que, o más de otras características como las que maneja bomberos o el personal de salud. Ya, es bueno que lo aclaremos porque vaya que aprendimos en la pandemia de mascarillas. Estas de papel, las simples, las de enfermeros, no sirven. Las N95, porque me acuerdo que también en la pandemia fueron bien comentadas, ¿tampoco sirven para una emergencia de este tipo? Esas sí te sirven. Hay mascarillas que se denominan FFP2 o las que tú mencionas como la N95, que tienen un tamaño de poro mucho más chiquitito, que sí te permitiría retener o evitar que el gas entre por la vía respiratoria. Pero las de papel no van a servir porque el tamaño del poro del papel es muy grande, entonces igual vas a estar respirando el material particulado y el gas. Ya, esas son las que son como más puntiagudas, pico de pato, como les decía muchas veces cuando estábamos viviendo en el encierro, para que la gente tenga referencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí va? Sí, y hay algunas otras cosas importantes que le podríamos mencionar a las personas que viven en la zona aledaña o a las personas que están ahí, reporteros, ¿no es cierto?, el personal de prensa, carabineros y todo eso. Bueno, mantenerse alejados, bomberos ya acercó, las autoridades ordenan evacuar, ¿cierto? Y eso hay que hacerles caso, hay que mantenerse alejado de eso por la exposición continua a los gases y al humo. Ideal que las personas que viven o trabajan por aquí no permanezcan al aire libre, ya que se vayan a sus casas o a sus oficinas, mantengan las puertas y las ventanas bien cerradas, sobre todo si hay humo visible, como el que yo veía en la televisión, un olor fuerte, ¿cierto? Cerrar bien las puertas y las ventanas, ojalá debajo de las rendijas de las puertas, poner paños, ojalá húmedos, para evitar que entre este gas, ¿ya? Por supuesto, no encender ningún tipo de fuego, ni encendedor, ni cigarrillo, ni aparato eléctrico, ni cigarrillo eléctrico, nada que genere chispa, porque hay gas en toda esa zona, entonces cualquier otro lugar podría explotar. Esto, perdona, está el limitante de encendedor, en fin, en el radio circunscrito a la emergencia, que es lo que tiene cercado bombero, o incluso más allá, si hay, porque entiendo que hay una villa de viviendas sociales que está relativamente cerca de este lugar, también igual tener esa precaución al menos durante un rato. Yo mantendría la precaución, por seguridad de la población, preferible que no enciendan fuego hasta que bomberos indique que ya no hay riesgo en la zona circundante, para evitar cualquier otra explosión un poco más allá, porque el gas, una vez que se libera del balón, se disipa, y entonces, sobre todo en zonas donde hay más olor a gas y todo, pero yo, para ser cauto, sugeriría no prender ningún tipo de fuego en todas las zonas aledañas. Perfecto. La exposición ya solo al humo por sí solo, independiente de que sea de una fuente de fuego que está por gas o por otras cosas, siempre va a ser complejo. Esto va a hacer que vías respiratorias se irriten, ojos se irriten. ¿Qué hacemos con eso? Sí, mira, en general este tipo de gas o este tipo de explosión lo que produce por las partículas que uno empieza a respirar, comienza, ¿no es cierto?, el dolor de cabeza, es uno de los principales síntomas que uno empieza a percibir, debilidad muscular, confusión, ¿ya? Irritación ocular, como tú señalas, lagrimeo constante, ojos rojos, puede haber irritación a la piel y también irritación en la vía aérea, ¿ya? Va a costar respirar, va a doler la nariz y la garganta y la vamos a sentir apretada. Esos son los principales síntomas que aparecen en los primeros momentos. Hay con mayor razón o ponerse a resguardo, que significa encerrarse en el fondo, poner ahí sellos con paños en
en puertas y ventanas, y también ahí volver a lo que hablabas al principio, que es la utilización de una mascarilla adecuada, ¿no? Sí, y también es importante, si las personas empiezan a sentir síntomas, están en la casa o en su oficina, primero se hidraten bien, ¿no es cierto? Recurran, se alejen de la zona lo más posible para que lleguen a un lugar más ventilado, con aire más puro. Y también tratemos de que evitemos saturar los servicios de urgencia, porque a veces en estas situaciones las personas empiezan también como una psicosis colectiva, ¿cierto? Claro. Todos le empiezan con dolor de cabeza, con sintomatología, que es más bien psicológico. Entonces, si no estamos tan cerca del lugar mismo de la explosión, evitar también acudir a los centros de urgencia, porque vamos a congestionarlo y vamos a dificultar la atención para las personas que sí realmente lo necesitan. De repente quedarse tranquilito nomás en el lugar, sentado, a lo mejor recostado, es una buena idea, más que partir de a un centro asistencial, ¿no? Justamente, hidratarse bien, pero tomar agua, no otros líquidos, sino que agua pura, ¿cierto? Y tratar de retirarse, de irse a un lugar ventilado, ojalá a lo mejor retirarse a otra comuna. Los grupos de riesgo siempre son los recién nacidos, los niños, ¿no es cierto?, de cualquier edad, y las personas adultas mayores, y también todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica, especialmente de tipo respiratorio, como personas asmáticas, claro, con EPO. Es de perogrullo, pero igual lo pongo sobre la mesa. Evitar ahí en ese sector, ahí aledaño a la zona de emergencia, práctica deportiva, bicicleta, algunos van ahí en bici. Ahí se nos cortó la comunicación con nuestro entrevistado esta mañana, que estamos conversando a propósito de lo que está ocurriendo ahí en la zona de Renca. Fernando Torres, que es director de la carrera de Química y Farmacia de la UNAV, y estamos hablando justamente de las precauciones que se deben tomar por parte de quienes viven, están cerca, que trabajan en el sector, y también incluso para los bomberos y para los reporteros que están ahí, como Cristiana Burto, que nos ha estado dando cuenta de esto a ellas. Tener precaución, tratar de mantenerse más bien dentro de la casa, dentro de la oficina, para no estar expuesto no solamente al humo, sino que eventualmente a los gases que han salido de este camión. Y si uno siente algún malestar, hidratarse, tomar agua y utilizar mascarillas adecuadas. Ya nos decía ahí Fernando, la de papel, la clásica, la que usamos buena parte de la pandemia, no sirve para situaciones de estas características. Sí, una que tenga alguna mayor complejidad, como la N95, que las conocimos bastante bien también en la época de la pandemia. Eso como elementos fundamentales, básicos y prácticos para las personas que están ahí en el entorno de esta situación de emergencia que se está viviendo, que si bien ya está contenida de acuerdo a la información que nos entregaba Bomberos hace algunos instantes, bien vale la pena tomar estas medidas de consideración. Ya son 5 horas que se han extendido los trabajos, hay mucho humo todavía en el sector, hay empresas en las inmediaciones y también algunas villas de viviendas sociales, en particular ahí al borde de la autopista General Velázquez, que es importante que tomen estas normas de precaución. Perdimos definitivamente la comunicación con Fernando Torres, que es director de Química y Farmacia de la UNAV. Le agradecemos a la distancia porque nos dio ahí los puntos y los elementos clave para tener precaución a propósito de esta situación que se está viviendo a esta hora en el norte de la capital. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.